Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Margilis Jaime, soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y en esta ocasión es para mí un gran gusto dar inicio a este webinar sobre las particularidades del arbitraje deportivo. Ya en alguna otra ocasión habíamos tratado este tema, ¿verdad? Tan novedoso, sobre todo en la práctica de nuestro país. Y tenemos con nosotros pues a un invitado muy especial, licenciado Luis Fernández, que va a ser introducido por nuestro moderador Luis Núñez, quien es miembro de la Comisión de Mediación y Arbitraje. Y bueno, para comentarles un poco sobre Luis, él es abogado panameño, es egresado de la Universidad de Panamá, cuenta con maestría en Derecho Privado de esta casa de estudios, y además cuenta con diversos estudios de posgrado, en los cuales se destacan el máster universitario en Derecho Deportivo por la Universidad Europea, Global Executive Master in International Sports Law por el Instituto de Derecho Económico de Madrid, y máster en Docencia Superior por la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Adicionalmente, podemos destacar que Luis formó parte de la Comisión Legal Jurídica del Comité Olímpico de Panamá durante los años 2017-2020, y también como miembro en calidad de presidente de la Comisión Electoral Independiente designada para dirigir y supervisar el proceso electoral para la escogencia de la Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá del año 2020 al 2024. Luis es socio fundador de la firma Evexia Legal Studio, en la cual ejerce asesoría en diferentes materias, incluyendo el derecho deportivo. Y en esta materia en particular es asesor legal de asociaciones deportivas y deportistas de diversas disciplinas, a las cuales brinda asesoría en una variada gama de materias vinculados a este sector del derecho deportivo. Así que, bueno, yo creo que sin más preámbulos, yo lo dejo en manos del moderador, Luis Núñez, quien nos va a presentar pues, a nuestro invitado especial, Luis Fernández. Muchas gracias a todos por su atención. Luis. Muchas gracias, Margie. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad y bienvenidos a todos a este webinar que trata sobre un tema para nosotros de particular interés, que es valga la redundancia, las particularidades del arbitraje deportivo, ¿verdad? Que si bien es cierto, guarda similitudes o características comunes y afines al arbitraje comercial, es cierto también que tiene características que la hacen merecedora de un estudio y una práctica especializada, ¿no? Y eso es lo que trataremos un poco de ahondar en el día de hoy, para lo cual contamos con un gran amigo, pero sobre todo mentor y profesional, una autoridad en la materia de derecho deportivo del Cerrillo, pero es cierto, y sobre todo en arbitraje deportivo, quien es el doctor Luis Alejandro Fernández Aguilera. Luis, de antemano te ofrezco disculpas porque me he tomado atrevimiento de cortar ostensiblemente tu hoja de vida, que es larga y es muy impresionante, pero traté de enfocarlo un poquito en aras de aprovechar el tiempo a algunos puntos que resultan de interés para el tema que nos ocupa. El doctor Luis Alejandro Fernández Aguilera es abogado venezolano, especialista en Derecho Deportivo, es egresado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Posee máster en Derecho por la Universidad de Georgetown, Washington, Estados Unidos, y máster en Derecho Deportivo por el Instituto Superior de Derecho y Economía en Madrid, España. Ha representado atletas y clubes ante instancias nacionales e internacionales tales como el TAS, FIFA, UCI, Federación Colombiana de Fútbol y el Comité Olímpico Internacional. Dentro de los clubes a los que ha representado, para los que nos gusta esto, se encuentra el Deportivo Cali, América de Cali, La Equidad Seguros, Cúcuta Deportivo, entre otros, y entre los atletas que ha representado se encuentran y destacan Jarlinson Pantano,
Keisuke Honda, Yubergen Martínez, Olga Sabilinskaya, Sergio Luis Henao, Brian Hernández, entre otros. Ha trabajado en deportes tan diversos como el fútbol, el béisbol, el boxeo, el tiro y el ciclismo. Además, ha sido invitado como conferencista a diferentes congresos relacionados con el deporte en España, Colombia, Paraguay, Perú, México y Venezuela. Entre otras publicaciones, es coautor del libro Introducción al Derecho Deportivo y Derecho del Deporte, que no es lo mismo. Profesor de Derecho Deportivo en la Universidad de los Andes, editor principal en Juris Deportiva. En Universita Fundación es profesor coordinador del Seminario Internacional de Derecho del Fútbol, profesor y coordinador del Seminario Internacional de Derecho del Béisbol, profesor y coordinador del Seminario Internacional de Derecho Deportivo Disciplinario. Recientemente ha sido designado dentro del listado de árbitros del Tribunal Arbitral del Deporte TASCAS con sede en Lausana, Suiza, que para los que no saben es considerado la máxima entidad o organismo decisorio en materia de resolución de conflictos en materia deportiva. Antes de iniciar, pues quiero precisamente aprovechar la oportunidad, Luis, para felicitarte por esta distinción, esta designación como árbitro. De los que te conocemos y sabemos tu trayectoria, sabemos pues que ha sido muy merecido y lo que falta todavía, ¿no? Sin más preámbulos, yo creo, Luis, que lo pertinente es ir de lo más genérico a lo más concreto, ¿verdad? Y en ese sentido, para beneficio del auditorio, que algunos no son abogados y algunos otros no son abogados especializados en derecho deportivo, ¿qué hace un abogado deportivo, Luis? Bienvenido y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias y por esa presentación también. Muy bueno. Luis, muchísimas gracias a ti, al Colegio Nacional de Abogados de Panamá también. Muy honrado con esta presentación y espero que pronto podamos hacer algo también en vivo y presencial, porque voy a estar por allá, entonces, próximamente. Luis, me preguntas, ¿qué hace un abogado deportivo? Eso es muy interesante, porque a mí la gente normalmente, siempre cuando yo me presento, mucho gusto, mi nombre es Luis Fernández, la gente, bueno, ¿y tú qué haces? Yo digo, no, yo soy abogado y trabajo, yo normalmente le pongo el apellido, yo soy abogado, le digo, y trabajo en temas deportivos, en temas de la industria del deporte. Entonces normalmente viene un gran silencio. Que no saben qué decir, o sea, eso es algo inesperado, ¿no? O sea, no es médico, un abogado, un dentista, o un abogado en otras cosas, ¿no? Entonces, y eso me dice, bueno, entonces tú representas a deportistas. Yo digo, no, yo nuevamente represento al representante del deportista. Ah, bueno, entonces este problema que hubo con los impuestos de este jugador, no, eso lo hace un tributarista. Ah, bueno, y tal jugador que metieron preso por... No, mire, eso lo hace un penalista. Entonces, mira, y tal club que vi que salió en la lista OFA, que Clinton y todo eso, es que... No, bueno, eso lo hace una gente que está especializada ya en unos temas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haces tú si tú no haces nada de eso? Mira, yo trabajo con las normas que son producidas por los propios organismos deportivos. Los propios organismos deportivos emiten una serie de reglamentos, códigos, estatutos y todo esto. Y esas normas, códigos, estatutos, reglamentos, después hay que pelearlas o litigarlas en una instancia también deportiva. El ejemplo que yo siempre pongo normalmente es el del dopaje. Hay sustancias que están prohibidas dentro del deporte, pero que están permitidas dentro del día a día y el mundo general. Hay muchos de estos aspersores de asma que tú sabes que contienen sustancias que te pueden mejorar la capacidad pulmonar. Y por ejemplo, en ciclismo, una capacidad pulmonar adicional del 3-4% puede significar la diferencia entre terminar entre 212 en la carrera o terminar de cuarto o quinto, ¿no? Entonces, eso que lo agarras de la farmacia, que está permitido para cualquier persona, en el mundo del derecho deportivo está prohibido. Entonces tú puedes llegar, y eso te lo prohíbe ¿quién?
un organismo deportivo que emitió una norma que lo prohíbe, te abre un procedimiento, que vamos a hablar justamente de eso hoy aquí, de un tema disciplinario, y tú necesitas un abogado que te defienda, porque resulta que tú o no sabías que estaba prohibido eso, o una cosa que me pasó, por ejemplo, en ciclismo, que es que tú sabiendo cuáles son las sustancias que están prohibidas, resulta que en la etiqueta de la lista de componentes de esa medicina no estaba esta sustancia prohibida. Entonces es lo que se llama un producto contaminado. Entonces, bueno, tú necesitas un abogado que vaya y te defienda en ese proceso y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que hace un abogado deportivo. Trabaja en instancias deportivas con unos reglamentos, códigos, normas deportivos, aplicando unos principios propios del derecho deportivo. Excelente, Luis. Y el tema del dopaje creo que es un excelente ejemplo también, porque de alguna manera hay una inversión de carga de la prueba. El atleta siempre es responsable de lo que introduce en su cuerpo y de ahí entonces empieza la complicación y sin duda requieres a alguien especializado en ese tema. Y hablando, pues, se me ocurre preguntarte en materia de derecho deportivo, ¿qué tipo de negocios jurídicos o materias se pueden ver en un tribunal arbitral, por ejemplo, además del dopaje, por ejemplo? Mira, el arbitraje deportivo no es diferente. Tú decías que tiene su diferencia con el arbitraje comercial o con cualquier otro, y es cierto, pero en la naturaleza es igual. Tenemos que ponernos de acuerdo para ir a un arbitraje, vamos y nombramos un panel, el árbitro emite un laudo que tiene carácter de cosa juzgada también. Y como tal, en esa naturaleza, más allá de las particularidades, que es lo que vamos a ver, pero como tú decías, empezando por lo general, de eso general, ¿qué podemos llevar a arbitraje? Pues general, las materias que están sujetas a arbitrabilidad. ¿Y cuáles son esas normalmente? Las que son de libre disposición. Entonces, dependiendo de los países, nosotros tenemos unas limitaciones. Hay algunos países que restringen mucho, por ejemplo, llevar los casos laborales a temas de arbitraje, pero de resto, el deporte, hacer una situación privada, porque el deporte regulado con el que nosotros trabajamos es de derecho privado, diferente a lo que es el derecho a hacer deporte, que es un derecho público que en muchos países está constitucionalizado incluso. Pero eso es otra cosa. Eso es el derecho a ir al parque a trotar. Sí, que mira, yo salí a correr o estoy jugando en la plaza y todo. Bueno, pues tengo derecho a eso. Con eso yo no trabajo. Yo no trabajo con ese derecho a hacer deporte. Yo trabajo con el derecho deportivo regulado a nivel aficionado o profesional, con estas instancias que le digo. Y dentro de esa regulación, que es privada, nosotros mismos pues nos damos nuestro propio carácter y decimos, bueno, estos asuntos nosotros los vamos a llevar a arbitraje. Entonces, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta colocar mucho, que es el tema de la nacionalidad de los atletas para saber si compiten por un equipo o no, o otro. Cuando mencionaste en mi currículum, uno de los casos que yo llevé fue el de Olga Salvinaya, donde ella es una atleta de Rusia que a mí me contrató, fue la Federación de Uzbekistán de Ciclismo, porque ella, siendo una atleta rusa, quería competir en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo la bandera de Uzbekistán. Entonces, fíjate que no es un tema de derecho público sobre si tú eres nacional de un país o no. Es un tema de derecho deportivo para saber si tú puedes competir en una competición específica bajo cierta bandera. Y ese tema es arbitrable. Tu tema de nacionalidad, si tú eres ruso de Uzbekistán, eso no es arbitrable. Eso es un tema de derecho local, específico, constitucional, y las partes, al igual que un tema penal, no pueden decir, bueno, lleguemos a arbitraje en nuestra situación si una persona violó o no a otra. No. Pero este tema específico de si tú vas a competir o no bajo cierta bandera, eso es arbitraje. ¿Por qué? Porque es derecho privado y es un asunto que nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que lo vamos a arbitrar. ¿Quién compite bajo qué bandera o no?
Excelente, Luis. Y vas tocando temas, y vas tocando temas. No vemos, porque no es de libre disposición materia penal en arbitraje deportivo, más sí vemos temas disciplinarios que algunas veces también son investigados penalmente en las esferas correspondientes. ¿Qué nos podrías decir un poquito de ese tipo de procesos sujetos a arbitraje deportivo, ¿verdad? Y su protección versus las garantías constitucionales y derechos fundamentales del investigado, ¿verdad? Bueno, muy interesante esa pregunta, porque me lleva a mí, para respondértela, primero voy a presentar un concepto que es propio de lo que yo trabajo en el derecho deportivo, que es el tema de la multiplicidad de jurisdicciones. El ejemplo que yo siempre pongo en clase es el de la pelea que hubo en un partido entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers en básquet, que fue súper famoso, hay un documental de Netflix después de todo eso y todo esto, donde Ron Artest está peleando con, no me acuerdo el nombre, me acuerdo el apellido, Wallace, en la cancha. Se empezaron a dar golpes entre ellos, todas las cosas, y resulta que eso fue escalando a un punto tal que se fueron acercando a la mesa de los árbitros. Ron Artest fue y se acostó en la mesa de los árbitros, haciendo desafío de todo lo que estaba sucediendo, y la gente peleándose de ladita, y un aficionado le lanza un vaso, y él se para y se empieza a pelear con los aficionados, y se dan todos, y me acuerdo que fue una trifulca. Ahí, si uno se pone a ver, de un mismo hecho salen, por lo menos, por lo bajito, por lo sencillo, unos 4 casos diferentes. El primero es lesiones personales penales, que en efecto la hubo. Hubo juicio de lesiones personales penal ahí que abrió una fiscalía, todo lo llevan a proceso. Luego un proceso disciplinario deportivo, el típico, tú estás suspendido. Y en los Estados Unidos es aún más grave porque esa suspensión incluso implica suspensión de salario. No, hay muchos países que te permiten suspenderte de la competición, pero no te suspenden el salario. Porque entonces, por ejemplo, se te podría abrir un proceso disciplinario laboral, donde tu club como empleador te dice, ya va que tú faltaste a unas obligaciones laborales aquí. Tú dentro de tu contrato de trabajo, pues no puedes salir y golpear a un compañero de trabajo o a una persona con la que tú, aunque no sea compañero de trabajo, un cliente. Estás trabajando en una tienda de zapatos y vas a golpear al cliente, ven aquí que yo te hago un proceso para sancionarte a nivel laboral. Pero también pudiera haber un proceso civil, por ejemplo, de las personas que estaban ahí que quieran demandar por el contrato de adhesión, que es la boleta de entrada, la entrada, al organizador del evento. En los Estados Unidos no sucede porque los equipos son dueños de las instalaciones, pero en nuestra región de Latinoamérica, donde el Estado es el que pone normalmente el estadio, pudiera haber incluso hasta un tema de derecho administrativo, de responsabilidad administrativa, porque tú como administrado me dañaste las instalaciones en las que estaba trabajando, ¿no? En la que fuiste a ver un espectáculo. Entonces, fíjense que todo esto puede ir todo paralelo uno al otro, y en efecto ocurre, y podemos tener sentencias o decisiones contradictorias una a la otra. Y entonces podemos tener que el tribunal penal, que es lo que normalmente ocurre, que el tribunal penal te declara inocente y las instancias deportivas te declaran culpable. Entonces ya va, si tengo aquí un juez penal que es mucho más que tú, que eres un tomador de decisiones ahí a nivel deportivo, y el juez penal me está diciendo que yo no soy culpable, ¿cómo vas a venir tú y me vas a decir que sí? Sí, porque nuestros estándares de la prueba, y aquí, disculpa que me voy adelantando a cosas y voy introduciendo otros conceptos. Nuestra forma de analizar las pruebas y nuestro estándar de la prueba, como es de derecho privado, es más bajo. Normalmente, a nivel penal,
y esto es lo que se escucha en las películas y todas las cosas, y uno le podrá poner nombre a otro, pero tú tienes que demostrar que una persona es culpable más allá de cualquier duda razonable. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ajá, bueno, pero ¿cuáles son esas pruebas que demuestran lo contrario? A nivel penal, uno tiene que convencer al juez o al jurado o al que corresponda a un nivel de certeza extremadamente alto. En doctrina se ha hablado más o menos de un 96% de grado de certeza. Yo puedo tener dudas, pero tienen que ser muy chiquitas. Si esas dudas son de 50 y 50, yo no sé si lo mató, no sé si le pegó, no estoy seguro, tengo que dejarlo libre. Porque yo tengo que estar 96% seguro para meter a alguien preso. En el deporte no. En el deporte yo puedo utilizar un estándar más bajo. Entonces, esta prueba que no convenció al juez penal, puede ser que sí convenza al juez deportivo y te diga, mira, tú aquí sí cometiste esta sanción y por lo tanto estás suspendido 25 partidos, estás suspendido 3 partidos, estás suspendido tanto y además tienes que pagar una multa de tanto. Entonces, tienes dentro de esa multiplicidad de jurisdicciones la posibilidad de tener sentencias de distintos ámbitos. Disculpa que me extendí tanto, Luis. No, no, si esa es la idea, es un poquito la idea. Un poquito, para el que no sabe, pues en arbitraje deportivo también se ven temas contractuales muchísimos, de hecho quizás el grueso de lo que es el TAS, ¿verdad? Pero también se ven derechos de marca, se ven patrocinios, se ven materia comercial como en cualquier arbitraje común. Pero ya que estamos, y eso nomás lo hago para que, como nos vamos a ir adentrando en alguna especificidad, que no se pierda el contexto, que también se ven ese tipo de temas. Pero, por ejemplo, en materia de derecho disciplinario, que es el que estamos viendo ahora mismo, y sí te agradecería que ahondes un poquito más en el estándar de la prueba de ese tipo de procesos, ¿verdad? ¿Cuáles serían las instancias deportivas que podemos ver en materia deportiva, valga la redundancia, y en ese sentido, pues, si a bien tiene, y quizás la pregunta es muy amplia, si quieres tomar de ejemplo alguna federación en concreto, para que desarrolle las instancias en las cuales se conoce del procedimiento de la investigación deportiva y hasta dónde podemos llegar en ella y su estándar de prueba, que creo que es sumamente interesante, por favor. Sí, bueno, ahí tocas varios puntos, ¿no? Que son muy buenos. Porque en principio todos utilizan los mismos estándares de la prueba, que ya voy a hablar de ellos. Pero tú, a nivel deportivo, normalmente utilizas la figura de la pirámide. Y nosotros, contrario a lo que pudiera suceder en otras industrias donde están prohibidos los monopolios, para nosotros en el deporte la figura de monopolio es fundamental. Nosotros necesitamos que una sola entidad represente a una sola, un solo territorio geográfico, a un solo país, a un solo estado, a un solo municipio, a lo que sea. O sea, que si nosotros vamos a hacer una competencia de karate, o de judo, para poner, hacer una competencia de judo, y tú vas a representar a tu estado, ¿ok? Yo necesito que ese representante del estado esté reconocido como tal por ese estado, por una sola entidad. Si tú vas a ir al Mundial de Fútbol representando a Panamá, pues que no se me presenten 2 selecciones panameñas, sino que ¿cuál va a ser? Si se me presentan 5 selecciones panameñas, ¿cuál es la que voy a llevar a las clasificatorias para el Mundial y después para el Mundial? La que está reconocida por la Federación Panameña, que además está reconocida por FIBA. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una figura piramidal de donde se reconoce el monopolio. Entonces, nosotros, para irte respondiendo la pregunta, Luis, en los temas disciplinarios vamos escalando en esa pirámide donde el primero que nos pudiera abrir un proceso disciplinario es nuestro empleador, que puede ser un club, si es un deporte de conjunto. Si no es un deporte de conjunto, normalmente el que nos abre la investigación es o la liga
o la Federación Nacional. Entonces nosotros ahí tenemos una primera etapa donde todo se lleva a nivel local. Luego hay algunos casos internacionales donde después de esa federación puedo llevarlo a el TAS, que ya vamos a hablar de eso. O si el caso es internacional, por ejemplo, tienes, en este caso de judo que estoy poniendo, aunque tengas una competición en Panamá, resulta que el competidor es de República Dominicana, ese caso que es internacional se puede llevar es a la Federación Internacional. Nuestra pirámide deportiva normalmente va atletas, grupos de interés que son referees, aficionados también pudieran estar, dependiendo de muchos países. Esto ya es mucho complejo, esto es muy internacional, pero tienes aficionados, atletas, grupos amateur, todas las cosas. Luego tienes clubes, ligas, federaciones nacionales. Luego tienes la Federación Internacional, que viene a ser la especie de cúspide de la pirámide, ¿no? Y después, afuera, cada uno de ellos, dependiendo de lo que corresponda, puede apelar sus decisiones al TAS. Entonces, eso es tu vía que tú vas haciendo a nivel disciplinario, dependiendo si estás en el ámbito nacional o si estás en el ámbito internacional. ¿Y cuál es el estándar de la prueba que utilizas? Pues normalmente se utiliza un estándar que, si se quiere, es muy parecido a la sana crítica, pero no es como tal, porque te pone, y esto también lo ha evolucionado la doctrina, la jurisprudencia, ciertos porcentajes. Entonces, tú tienes 3 tipos de estándares en el deporte que debes cumplir. El primero es el de balance de probabilidades. ¿Qué significa que un hecho va a ser demostrado bajo el balance de probabilidades? Significa que yo estoy acusando a alguien. Mira, tú te dopaste nuevamente, ¿no? Y aquí está la prueba del laboratorio que dice que te dopaste. Entonces tú vas y dices, no, yo o no me dopé o eso fue un error del laboratorio. Ah, bueno, listo, vamos a ver. ¿Cómo demuestras tú que eso fue un error del laboratorio? Entonces yo voy y digo, bueno, yo fui al laboratorio y vi que la máquina estaba mal calibrada, y resulta que los resultados que estaba arrojando no eran los correctos. Del examen de espectrometría, porque hay unos exámenes donde se analizan las muestras quemándola y dependiendo de el contenido y la oscuridad del humo que bota, entonces tú puedes definir si hay presencia de una sustancia exógena en el cuerpo y entonces tú puedes decir, mira, ese análisis que hizo esa persona está incorrecto por esto, la máquina no era la que tenía los permisos. Entonces, bueno, el TAS te dice, ok, listo. Vamos a ver qué es lo más probable. O que el resultado que tú estás diciendo haya salido mal por esos errores que tú estás diciendo, o que a pesar de esos errores, el resultado haya estado correcto. ¿Cuál de esas opciones es la más probable? ¿Qué es lo más probable? Que tú hayas ingerido esa sustancia porque había un producto mal etiquetado o porque tú de verdad te lo inyectaste porque querías mejorar tu rendimiento. Y yo analizo. Entonces, normalmente uno dice que el balance de probabilidades es demostrar un hecho al 51% de grado de certeza. Habíamos dicho que más allá de cualquier duda razonable, es un estándar del 96% de certeza. Balance de probabilidad del 51% de certeza. Normalmente los casos en el deporte se utiliza el estándar de satisfacción del panel, que ha dicho la jurisprudencia, el propio Código de Dopaje, por ejemplo, a mí no dice que es un estándar intermedio. No es más allá de cualquier duda razonable, pero es más alto que el de balance de probabilidades. Y entonces, por ejemplo, los órganos que están acusando de dopaje tienen que cumplir como estándar el de satisfacción del panel, mientras que los atletas tienen que demostrar
sus dichos bajo el balance de probabilidades. Entonces tenemos esos tres estándares que son diferentes y que actúan de manera diferente, pero que al final lo que llevan es un poco a la convicción de la persona que está tomando la decisión. Mira, ¿me convence o no me convence? Mira, estos testimonios me convencen o no me convencen, aquí tengo tantas pruebas que me dicen esto, que no, y con base en eso pues tomo una decisión. Excelente, Luis, Luis. no sé si la gente tenga alguna pregunta. Yo siento que voy muy rápido, siento que complico las cosas. Discúlpame. No, no, al contrario. Y está aquí omisión mía, mea culpa. Cualquier pregunta de los participantes en el icono de preguntas y respuestas, por favor, para ir haciéndoselas a Luis, que para eso está además con mucho agrado, ¿verdad? Yo creo que parte de lo que yo creo que no es que falta, sino que quizás aclarar un poquito cómo se accede al Tribunal Arbitral de Deporte en este caso, por ejemplo, o a otro tribunal de arbitraje deportivo. ¿Por qué te lo digo? Porque se puede, usualmente, y bien lo anotaste, pues es en base a la autonomía y la voluntad de las partes. Puedo acordar en un contrato, por ejemplo, una cláusula arbitral con las reglas generales de autonomía de esa cláusula con respecto al contrato, etcétera. O después del pleito, de que haya surgido la discrepancia, podemos también acordar ir al arbitraje, pero es que también existe una vía estatutaria. Yo me acuerdo que cuando yo estudié el máster, esa fue una idea que me chocó y tuve que de verdad que tragar largo y al final aceptarla porque es la regla del juego, pero que de una disposición estatutaria que yo no necesariamente sé que está ahí, me vincula a un órgano decisorio. Si puedes elaborar un poquito sobre eso, Luis. No, totalmente, claro que sí, porque es que eso ha sido ampliamente desafiado en muchísimas cortes. Eso que a ti te chocó, no solo te chocó a ti, a muchísimos abogados, y se ha desafiado al punto de llegar a la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte ratificarlo y decir que sí se puede. Y eso es muy interesante. Pero fíjate, una cosa que yo creo que es fundamental aquí es que tanto el TAS como Tribunal de Arbitraje Deportivo como 98% de las federaciones internacionales deportivas están en Suiza. ¿Y por qué están en Suiza y no están en España? ¿Por qué no están en los Estados Unidos? ¿Por qué no están en Australia? ¿Por qué no están en Colombia, Venezuela, Panamá? Porque la verdad es que el derecho suizo es el que yo conozco que más protege al derecho de asociación. Lo que tú digas en unos estatutos de una empresa con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, asociación, corporación, lo que tú quieras, lo que tú digas en unos estatutos, en una empresa suiza, mira, tiene que ser que tú te pusiste de acuerdo para matar perritos de color café, para que te digan, no, eso es ilegal. O sea, porque es que todo está permitido. Todo lo que digan esos estatutos va a ser completamente válido, y no solo válido, sino que después va a ser refrendado por los tribunales, hasta el Tribunal Federal Suizo en última instancia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Que es muy importante. Porque, por ejemplo, si nosotros pactamos una cláusula de arbitraje que se pueda entender de adhesión en unos estatutos, hay muchos países que te pueden decir esa cláusula es inválida, porque viola el derecho al acceso a la justicia de las partes. Y cualquiera se puede ir para los tribunales. En Suiza no. En Suiza, si eso está en los estatutos, está en los estatutos. Y eso es válido. Y es más, vamos más allá. Tus instituciones locales, habíamos hablado del monopolio. Entonces tenemos la Federación Panameña de Fútbol. Entonces la Federación Panameña de Fútbol quiere competir para ir al Mundial de Fútbol de la FIFA. Entonces FIFA te dice, ok, perfecto, ven acá y te registras. Yo te pongo como obligación que tú incluyas en tus estatutos que todos tus asociados van a reconocer al TAS como Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¡Wow! O sea, y
la FIFA, como ellos son suizos y eso es lo que ellos entienden, porque para ellos lo más importante es lo que acuerden las partes a nivel de sus estatutos. Cuando tú le dices, no, ya va, es que mi derecho nacional no me deja. La FIFA te dice, no, hermano, tranquilo, no hay problema. ¿Cómo te vas a preocupar por eso? No te preocupes. Simplemente no te registras y no compites en mis competiciones y ya está. ¿Listo? Entonces, uno dice, no, yo sí quiero. Entonces, incluyes esa cláusula que a nivel nacional pudiera ser inválida, pero que en Suiza te la van a reconocer. Entonces tú cuando vas al tribunal de arbitraje en Suiza, pues te dicen, bueno, venga para acá, vamos a ver si usted tiene algún tipo de cláusula o no. Entonces, al final, el TAS sigue siendo tribunal de arbitraje, lo que significa que de alguna forma tú le tuviste que haber dado jurisdicción, bien sea a través de una cláusula en un contrato, un pacto separado después del contrato o en unos estatutos. El caso, uno de los casos más interesantes con respecto a esto que ha sentado jurisprudencia es el caso de Claudio Pizarro en Perú, donde a él le abren un procedimiento disciplinario, apelan al TAS y en ese momento la Federación Peruana de Fútbol todavía no tenía incluida en sus estatutos la cláusula para ir al TAS y se plantea la falta de jurisdicción, porque estamos diciendo, bueno, la cláusula, antes estábamos hablando de la validez o no de esa cláusula y dijimos, bueno, sí es, pero en este caso ni siquiera existía. Y el TAS llega y dice, está bien, ustedes a nivel interno, ni Pizarro ni la Federación Peruana de Fútbol tiene ningún tipo de cláusula ni nada que diga que nos van a arbitraje, pero ustedes son miembros de FIFA. Y la FIFA sí nos reconoce a nosotros como Tribunal de Arbitraje Deportivo y por lo tanto nosotros aceptamos jurisdicción en este caso. Entonces fíjate que ellos utilizan en Suiza el principio pro arbitrato, que no todos los países lo reconocen. En muchos países, si tú tienes dudas sobre si las partes quieren ir a un arbitraje, tienes que decir que no, porque para eso están tus tribunales. En Suiza no. En Suiza, si tú tienes dudas sobre si las partes quieren ir a un arbitraje, tú dices que sí. Si hay indicios de que las partes querían ir a arbitraje, por ejemplo, que forman parte de FIFA y FIFA sí reconoce al TAS, entonces en ese caso yo decido que sí tengo jurisdicción y va y es aceptado. Más claro el agua. Conozco ese caso, también debo decir, me parece que también han habido laudos donde posteriormente eso se ha discutido también, o me puedo equivocar, que tiene que haber la remisión directa en la Federación Nacional, ¿no? O sea que tampoco es uniforme necesariamente, ¿no? No lo es, y por una cosa muy sencilla. Cada panel es independiente el uno del otro. Entonces no hay obligación de seguir una jurisprudencia de un caso que se pueda considerar aislado. Pero incluso, por ejemplo, yo conozco el caso de dos temas de la FIFA con el mismo reglamento y uno diciendo sí tengo jurisdicción y el otro diciendo no tengo jurisdicción. Es más, de los pocos casos que ha anulado después el Tribunal Federal Suizo del TAS, los pocos casos que anulan normalmente es por haber aceptado erróneamente la jurisdicción. Normalmente así. Aquí en Colombia hubo un caso muy interesante entre Atlético Nacional y Cortuluá, y en ese caso el TAS hizo una interpretación, mira, si no me equivoco, Luis, por lo menos esa parte del laudo fueron casi 20 páginas, de por qué sí había jurisdicción en ese caso. Y en ese caso, a diferencia del de Perú, donde no había nada, en el estatuto de la Federación Colombiana decía, no se podrán llevar al TAS los casos de doble instancia. Y aquí había una liga y una federación. Entonces, ese era un caso de doble instancia y lo llevaron al TAS y el TAS aceptó la jurisdicción. Y el Tribunal Federal Suizo después dijo, no, hermano, o sea, una cosa es que existan dudas, principio pro arbitrato, y otra cosa es que tú para explicarlo te has que lanzar 20 páginas
y que además tengas una cláusula que dice que no puedes ir al TAS. O sea, ya eso te pasaste, abusaste, ¿no? Con eso. Pero estamos hablando de que mira, las estadísticas varían entre el 8 y el 4% de recursos que realmente son exitosos en el Tribunal Federal Suizo. La mayoría de las decisiones del TAS, aceptando o rechazando jurisdicción, después son ratificadas. Excelente. Acá en Panamá le decimos, ya que vienes por acá, se le fue la salsa, ¿verdad? Fue la salsa. Es demasiado. Y hay un punto muy importante. Las partes en un arbitraje convencional, comercial al menos, pueden determinar cuál es la sede del arbitraje para efectos jurídicos y luego su posterior impugnación de este caso, el laudo. En el TAS, ya sea que esté en Sydney, ya sea que esté en Nueva York, ya sea que sea donde sea, la sede siempre será Suiza, para efectos de la impugnación en el Tribunal Federal Suizo, de ese laudo, si es que cabe por las mismas razones que puede ser en la Convención de Nueva York, ¿no? O las que tengan, que son las mismas, fundamentalmente. Sin embargo, sí quisiera que ampliaras un poquito sobre el derecho aplicable a una controversia, en un ejemplo hipotético, por ejemplo. Claro, entonces eso es muy importante porque el hecho de que el TAS tenga asiento en Suiza, básicamente lo que está diciendo es que las reglas procesales son las de Suiza. Y si tú quieras, por ejemplo, solicitar la nulidad de ese laudo en el Tribunal Federal Suizo, vas a tener que aplicar las normas procesales referente a ello. Eso no tiene que ver con el derecho aplicable. Nosotros podemos tener un derecho nacional, unas normas deportivas y supletoriamente aplicar las normas nacionales de un país con un arbitraje en Suiza. Entonces, podemos tener fácilmente a un árbitro italiano, a uno africano y a uno norteamericano tomando interpretaciones sobre un contrato firmado en Bélgica bajo ley francesa. Perfecto. Perfectamente posible. Normalmente nosotros aplicamos son los códigos deportivos, pero también puede aplicar supletoriamente algún tipo de legislación nacional. Eso es perfectamente posible. Claro, en la práctica normalmente lo que se hace es que como los organismos deportivos están en Suiza, supletoriamente se aplica legislación suiza. Pero eso no siempre ocurre así. Entonces, una cosa es el derecho aplicable al caso y otra cosa es el derecho procesal, que en principio lo establece, si vamos al TAS, el código del TAS y supletoriamente las normas de procedimiento suiza. Excelente. Mira, Luis, ya vamos entrando, habiendo establecido cómo adquiere competencia el TAS en este caso, ¿verdad? Y utilizamos el TAS porque es quizás lo más representativo, donde en vez de utilizar, en Panamá tenemos un tribunal de arbitraje deportivo, hay otro centro de administración de arbitraje que también ofrece servicio de arbitraje deportivo y hay federaciones como la FEPAFUT, que su Cámara Nacional de Resolución de Disputas tiene apelaciones en alta TAS, ¿verdad? Entre otras, ¿no? El judo también tiene, en otra estructura, pero lo tiene. Te digo todo esto porque cuando llegas en vías de apelación a un tribunal de arbitraje, siempre suena un poquito raro, ¿verdad? Pero quisiera que ahí nos desarrollaras un poquito la manera en cómo conoce ese tribunal, esa cámara de apelación. El TAS tiene cámara de apelación, cámara ordinaria, cámara de dopaje, ¿verdad? Y cuando llega en grado de apelación, que nos expliques un poquito ese principio ex novo. Mira, es muy interesante porque nosotros le decimos apelación a eso, ir al TAS, y en el TAS tú te llamas apelante y apelado, tienes tu cámara de apelación, todas las cosas. También, por ejemplo, se le llama apelación muchas veces cuando vas al Tribunal Federal Suizo, pero de la forma en la que yo lo veo, es que no es propiamente una apelación. ¿Por qué yo digo que no es una apelación? Y si me escuchan los abogados suizos, a lo mejor van a decir, no, sí es una apelación porque el Código Civil suizo te dice que tú podrás apelar me salto un poquito antes. Una de las razones por las cuales FIFA reconoce al TAS es porque el Código Civil suizo te dice que las decisiones tomadas dentro de una asociación podrán ser apeladas o recurridas
ante un juez del cantón en el que estén constituidos. Pues Suiza se divide en cantones, por decir estados. Son muy federales, son muy independientes uno de otro, tanto así que hablan idiomas diferentes entre ellos. Pero tú tienes un mes para recurrir a esa decisión tomada a nivel de asociación ante un juez. Y lo que estaba pasando era que se estaban llevando ante los jueces las decisiones de entes deportivos, que los jueces no tienen la especialidad deportiva. Entonces, para poder prever eso, dicen, no, mira, nosotros te damos, y por eso es que te dan 21 días para acudir al TAS. ¿Ok? Porque normalmente el código te dice un mes, entonces todo se trabaja más o menos así. Sin embargo, esa decisión que toma ese órgano federativo en primera instancia, que tú después vas a apelar al TAS, esa decisión no es de arbitraje. Salvo, tú me estás diciendo aquí que la Cámara de FEPAFUT también ocurre algo parecido en otros países. Pero lo normal es que tú, si tienes un laudo arbitral, ese laudo no se apela. Se recurre en nulidad bajo unas cosas, bajo unos situaciones muy específicas y que normalmente te las niegan. Aquí nosotros tenemos una decisión tomada por un ente privado que no tiene carácter de laudo y lo llevamos ante un tribunal de arbitraje cuya decisión sí tiene carácter de laudo. Entonces tú te referías al principio de no. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo, a diferencia de lo que ocurre en un tribunal civil o comercial, donde yo en apelación, yo normalmente no puedo meter pruebas nuevas ni ninguna cosa nueva, aquí en el TAS yo sí puedo llevar pruebas nuevas, testigos nuevos, argumentos nuevos. Puedo incluso contradecirme con lo que dije anteriormente, porque el que está teniendo jurisdicción realmente es ese nuevo tribunal de arbitraje que está agarrando posición. Yo el ejemplo, o como lo veo normalmente, es como esas cláusulas escalonadas de arbitraje que existen en algunos contratos, donde yo te digo, bueno, si en el caso de conflicto entre las partes, primero tendrán que negociar durante los primeros 30 días, si no llegan a un acuerdo, entonces podrán llevar esto a conciliación, y si en la conciliación no se lleva a un acuerdo, entonces podrán llevarlo a arbitraje. Bueno, yo lo veo igual en el mundo deportivo. Tú, antes de venir al TAS en el Tribunal de Arbitraje, primero tienes que cumplir unos pasos previos, que es que tienes que agotar a nivel federativo, a nivel de tu liga, a nivel de tu club, todas las cosas, tu procedimiento interno. Yo lo veo así, como unos pasos previos, pero que no tienen carácter jurisdiccional. Y eso lo ha reconocido la FIFA, el TAS y todo, que las decisiones de FIFA, las decisiones de las federaciones no tienen carácter de sentencia, de que da una cosa juzgada, como si lo da una sentencia de un tribunal o un laudo arbitral. Excelente, Luis. Y tú disculpa que vaya apurando, que tenemos ahí el tiempo. Yo, como empezamos 5 minutos después, voy a pedir la deferencia del colegio para que nos lo dé para el final también. También hay una comisión ad hoc que se va a los Juegos Olímpicos, a las competiciones regionales y también atiende aspectos deportivos y decide mediante tribunales arbitrales, ¿no? Pero bueno, entrar en eso sería más carne y sí. Yo quería aterrizar un caso muy interesante que el laudo se dio recientemente del expresidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yannick Bart, ¿verdad? A él se le acusó de agresiones sexuales, de abuso de autoridad, de cuánta cosa, te lo sabrás tú mejor que yo. Pero inclusive se le investigó penalmente, fue absuelto, fue condenado por FIFA, se utilizaron testigos anónimos y víctimas anónimas, ¿verdad? Y todo eso se fue en apelación, él recurrió porque en FIFA se le prohibió de por vida cualquier actividad relacionada con fútbol. Fue una sanción severa, se le condenó 1 millón de francos suizos y sigue, la lista es larga y distinguida. Él llega al TAS, el final de la historia se los voy a dañar, queda absuelto, ¿verdad? Pero me interesa mucho ese balance entre lo que ellos argumentaban mucho, su derecho a la defensa versus el derecho que tiene, inclusive a nivel europeo, de protección de la integridad de las víctimas y de los testigos, ¿verdad? Y cómo se valora esa prueba anónima a la luz de las circunstancias del caso.
No sé si Totalmente, totalmente. Creo que lo pusiste en contexto como es. A él, al final, el TAS resume las tres, además que tenía temas de que lo habían acusado no solo de agresión sexual y violación, sino de haber obligado después a las jugadoras a abortar, de haberle transmitido enfermedades de transmisión sexual, haber retenido pasaporte de los jugadores a cambio de las jugadoras a cambio de favores sexuales, todo eso. Entonces ellos resumen el tema, es una sentencia muy larga, pero al final resumen en si retuvo o no los pasaportes, si hubo o no agresión sexual en un momento en específico en el que están diciendo a una de las víctimas, y si hubo agresión sexual a otra de las víctimas en otro momento. Entonces, en efecto, varios de los testigos y varias de las víctimas eran testigos anónimos. Entonces, el acusado no tenía control de la prueba. Sin embargo, tanto FIFA como el TAS, como el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, han dicho que está permitida esa prueba, porque si bien es cierto que la persona en ese momento no se puede defender como si sería frente a otro tipo de testigo, hacerle todas las preguntas de rigor, también hay que sopesar no solo la búsqueda de la verdad, sino la integridad también de la persona que está prestando su testimonio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con casos de obtención de pruebas ilegales. Y por eso, y entramos nuevamente aquí en el mismo tema de lo que yo decía, la multiplicidad de jurisdicciones, donde una prueba ilegal en procesos penales probablemente sea automáticamente desechada. Aquí te pueden decir, mira, yo en búsqueda de la verdad voy a aceptar esa prueba, aunque sé que se obtuvo de manera ilegal una grabación sin el consentimiento de la persona. Mira, se robaron esto, porque decir, en todo caso hay mayor libertad para eso. Sin embargo, en el caso de Yves Sambar, ese no fue la razón por la cual la absuelven. A él no lo absuelven por un tema de derecho a la defensa y todo esto, porque la verdad es que hay una evolución ahora hacia el tema de proteger los derechos humanos, pero a nosotros nos interesa nuestro derecho procesal normal de derecho a la defensa, que en Suiza le dicen el derecho a ser escuchado, y debido proceso. Se cumplió, tú tuviste tu oportunidad de rebatir tus testigos anónimos y en efecto lo hizo. ¿Qué fue lo que dijo el TAS en ese momento? El TAS lo que dijo es, mira, aquí no se pudo demostrar, uno, ni que él retuvo los pasaportes, dos, ni que a la víctima A él la violó o se le hizo acercamientos sexuales en la visita que habían hecho al Camp Nou, y tres, ni que violó a la víctima B en un partido sub-15, porque incluso se demostró que esa víctima ni siquiera había viajado para ese partido. Resulta que después que la víctima se había equivocado de partido con el que había acusado y era otro, pero entonces una cantidad de cosas que el TAS dijo, mira, aquí es verdad, hay unos testigos anónimos, pero luego este señor me trajo, creo que más de 66 testigos que me decían otra cosa diferente, tengo unas otras pruebas que me dicen otra cosa diferente, y yo, bajo mi estándar de satisfacción del panel, yo creo no me llega a la satisfacción del panel, a pesar de que reconozco la labor de FIFPRO, reconozco la labor de Human Rights Watch, reconozco lo que están diciendo las víctimas. Esto no significa que las víctimas están diciendo mentiras, pero bajo mi estándar de la prueba, yo no lo voy a condenar. Excelente, Luis. Y ya sería quizás la última pregunta, porque nos apremia el tiempo y ojalá pudiéramos hacerlo más calmado, ¿verdad? Separándonos un poquito, o no necesariamente enfocado solamente en derecho disciplinario. Tú hablabas en algún momento de al igual que cualquier otro tipo de arbitraje, son materias de libre disposición. En Panamá, pues, la materia laboral no es de libre disposición, pero podría darse el caso que a través de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que sí ve temas de estabilidad contractual y temas laborales entre clubes y jugadores,
llegue al TAS. Luego, ¿qué medios de ejecución de esos laudos arbitrales tiene un tribunal como el TAS? Y creo que se puede dar una situación un poquito atípica en otras ramas del derecho, donde quizás se pueda reconocer ese laudo por otra vía que... Mira, lo normal que ocurre en la práctica, en el día a día, es que cuando el TAS emite una decisión, si alguna de las partes no cumple, le aplican una sanción disciplinaria. Y le abren otro proceso por incumplimiento de decisiones del TAS. Entonces, por ejemplo, si es un club de fútbol, te prohíben registrar nuevos jugadores. Si eres un jugador, te pueden prohibir jugar. Te pueden, una cantidad de sanciones que hacen que la gente cumpla. O sea, porque lo peor para un club de fútbol, sin duda alguna, es no poder registrar jugadores. Entonces, ante esa espada de Damocles que tiene ahí, ellos dicen, no, mira, yo pago mi decisión del TAS, cumplo con eso y quítame mi procedimiento disciplinario. Sin embargo, como es un laudo arbitral y tiene las características de tal y está emitido en un país diferente en el que se va a ejecutar, nosotros podemos aplicar la Convención de Nueva York de ejecución de laudos extranjeros. Entonces, pudiéramos ir con un laudo del TAS a otro país con la Convención de Nueva York y decir, aplíquese ese laudo que se emitió en Suiza como que si se hubiese emitido aquí. Después habría que ver, porque eso es como que litigar de nuevo, porque te puede decir el tribunal local, no, es que el tribunal de Suiza está violando mi orden público nacional. Entonces, puede haber ahí toda una cantidad de cosas. Yo estaba en una reunión hace un par de semanas y yo dije, yo nunca he visto eso. Yo nunca he visto a nadie que aplique Convención de Nueva York para un lado del TAS, sino que aplican puros temas disciplinarios. Y salió un amigo y me dijo, aquí está. Y aquí en Colombia resulta que sí lo aplicaron. Un laudo, hicieron la convalidación del laudo, porque no es propiamente un exequatur, sino es una convalidación del laudo como que si se hubiese emitido a nivel local, y ahí creo que ya Margie nos prendió la cámara para que sepamos que está el tiempo y para ahondar más, porque estoy seguro que Margie sabe mucho más de la aplicación de la Convención de Nueva York que yo, porque lo que te digo, o sea, nosotros normalmente en el tema deportivo no la aplicamos, nosotros nos vamos por el tema disciplinario, pero muy importante. Pero de hecho, y gracias, bueno, sí, dentro de breve tenemos que cerrar, pero yo creo que ahí la pregunta es, ¿por qué en la práctica, verdad, se aplica más el derecho disciplinario a tener que ir formalmente a pedir un exequatur, verdad, para que se pueda ejecutar? Yo creo que sé la respuesta, o intuyo la respuesta, pero me gustaría escuchar tu opinión. Por un tema de eficiencia, porque el club normalmente o tiene sus bienes regados. Imagínate que tengamos que hacer todo un tema de Convención de Nueva York. Me emite una sentencia un juzgado, ya un tribunal local, nacional, y me dicen, listo, aquí tienes tu homologación, tenga su sentencia, vaya y embargue los bienes, la cuenta bancaria, lo que sea. Primero que no lo voy a conseguir, va a ser muy difícil. Los bienes son del Estado, el club no tiene las cosas, ¿cómo le embargo la marca? La cuenta bancaria, si le deben a los jugadores, a mí más me van a deber. En cambio, cuando viene la federación y dice, es que tú no puedes registrar nuevos jugadores, saltan y ¿a quién hay que pagarle? ¿Dónde hay que pagar? ¿Cómo hay que hacer? Entonces, es increíble, porque yo he tenido procesos donde yo soy demandante y el club pasa 4 años sin escribirme, ignorándome, sin contestar, y al momento de pagarme, mira, eso me buscan, me llaman domingo 10 de la noche, por favor, dame el recibo de que te pagué para poder ir. No, ahorita espérate, cuando yo quiera. Definitivamente, sí, la eficiencia, porque claro, obviamente todo el proceso del exequatur demoraría más, ¿verdad? Y sí, evidentemente no sería tan rápido. Pero bueno, quiero agradecerte, Luis, por tu presencia hoy, y por supuesto a nuestro moderador también, Luis, Luis Núñez, de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. La verdad es que yo he escuchado con gusto, ¿verdad? No es un tipo de arbitraje práctico
por supuesto, arbitraje comercial y arbitraje de inversiones, pero evidentemente, pues no es una materia exótica, ¿verdad? El arbitraje deportivo todavía está, digamos, un grupo pequeño, ¿verdad? Y un nicho que yo creo que se pudiera explotar muchísimo más, sobre todo pues en nuestra región y en Panamá, por supuesto. La verdad es que contar con Luis, y ahí me refiero a Núñez, ¿verdad? Dentro de la comisión, también es bastante orgullo porque él es de los pioneros que está lanzando el arbitraje deportivo en Panamá. Así que la verdad es que estamos muy contentos de contar con él. Así que, bueno, sin más, porque ya ahora sí nos quedamos fuera de tiempo, pero sí, una vez más agradecerle a ustedes por la presencia, al público que, bueno, que se unió en Zoom, pero también a través de las redes del Colegio Nacional de Abogados, y también, no sé si repites, Luis, también se está transmitiendo en la página de YouTube del Universitas Fundación. Universitas Fundación. Así que también aquellos que nos logren ver desde Universitas Fundación, gracias por haber atendido esta sesión. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, Luis, te esperamos en Panamá. Vamos a organizar seguramente algún evento presencial cuando ya estés por acá. Entonces, y bueno, las casas del Colegio Nacional de Abogados están abiertas para ti también. Así que, Listo, muchísimas saludos. gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Saludos. Luis. Un abrazo a todos también. Saludos.